Y de hecho, mis preguntas suelen no ser técnicas en las entrevistas, mis preguntas suelen ser de este estilo. ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué quieres esta posición? Y son preguntas, lastimosamente, que te digo, no todos están preparados para hacer. Parecen obvias Pero y no, parecen fáciles, son pero difíciles. en el momento yo más o menos he visto que 8 de cada 10 personas no saben qué responder. Hoy tenemos a Joana Ballesteros, una súper mujer, gerente general de MCD Colombia y Ecuador, Merck Sharp and Dome, primera mujer liderando MCD en Ecuador, mamá de Camila y Valentina, esposa de Robert, con una carrera internacional completamente brillante y exitosa. Así que, Joana, bienvenidísima a De Cero a SEO. Ay, Claudia, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo. Qué lindo tenerte acá, me encanta. Y quiero preguntarte, Joana, primero, la responsabilidad que tienes hoy liderando o siendo la gerente general para Colombia y Ecuador en MCD. Cuéntanos un poco de esa gran responsabilidad. Bueno, muchas gracias. MSD, como lo has dicho, Merck Sharp and Dohme es un laboratorio farmacéutico de innovación de Estados Unidos principalmente. Allá está nuestra base. Y lo interesante que te quiero contar es que llevamos ya 79 años aquí presentes en Colombia. Próximo año vamos a festejar los 80, así que seguramente estarás cordialmente invitada Gracias. desde ya. De esos 79 años, 40 años llevamos en investigación clínica. Ok. Lo que nos ha hecho realmente ser los líderes en investigación clínica aquí en el país. Tenemos el liderazgo absoluto. Para que tengas una idea, algunas cifras interesantes. 1 de cada 4 estudios clínicos que se realizan aquí en Colombia viene de MSD. Wow. Entonces es realmente impresionante. Te puedo hablar también de cifras de inversión. Estamos hablando de más de 30 millones anuales que se invierten precisamente en investigación clínica en el país. Y estamos convencidos de que Colombia como país puede llegar a ser un hub regional de investigación y de innovación. Así que ese es uno de los pequeños datos que tengo. También somos líderes absolutos en oncología, en vacunas. Esa es nuestra función y nuestra misión, que es transformar vidas para que todos podamos vivir una vida mejor y tener más y mejores mañanas. Wow, me encanta. Y bueno, tienes más de 20 años en la industria farmacéutica. Sí, Tú así es. empiezas en Bayer y ahí creces. Yo quiero saber cómo llegas a Bayer, cómo empieza tu carrera. Mira, de hecho ahora que me lo dices, ¿no? Tengo que recorrer muchos años atrás. Ujú, De hecho, empiezo como practicante. Yo ujú, empiezo como trainee sí. en Bayer. A los 18 años salgo del colegio y empiezo de una a hacer prácticas. Ah, o sea, ¿y la universidad qué? ¿La Lo hiciste? que pasa es que yo hice una tecnología superior trilingüe en administración de empresas Ya. y esa oportunidad la tuve desde el colegio. Entonces yo me Ujú, gradué en el colegio alemán en Quito sí. y allá teníamos una cosa que se llamaba el sistema dual, que era si hacíamos 2 años más teníamos una tecnología trilingüe en administración de empresas. Y la metodología era muy interesante porque te permitía hacer prácticas en empresas asociadas, usualmente empresas alemanas. Ujú. Así es que llego a Bayer haciendo mis Ah, prácticas allá y era una combinación de estudios y prácticas, ¿no? Entonces, ya. 2 semanas tú estudiabas, 2 semanas trabajabas y así, durante 2 años, recorriendo todos los departamentos de la empresa. Claro. ¿Por qué lo hacen así? Porque, claro, eres muy joven y la idea es empezar a identificar cuáles son esos departamentos que realmente te gustan. Entonces, tuve 2 años de preparación para poder identificar dónde realmente yo me quería especializar. Así es que llego a Bayer. Posteriormente ya estudié en la universidad, continué Ujú. trabajando en Bayer, tuve ya la oportunidad de quedarme en roles sobre todo administrativos y financieros. Entonces empiezo mi carrera ya en finanzas a muy corta edad, desde los 20 años, y eso hace que también estudie finanzas Claro. precisamente como para especializarme en Ujú. esa área donde venía ya trabajando, pero yo siempre mi corazón estuvo en marketing, entonces yo decía, bueno, no, yo me voy a especializar en finanzas y en marketing. ¿Por qué? Porque si bien me gusta la lógica y toda la parte numérica detrás, creo que también el corazón del negocio está en marketing, ¿no? La Sí. creatividad, toda Ujú. esta parte, cómo llegar a nuestros consumidores, a nuestros pacientes. Entonces yo quería tener lo mejor de los dos mundos
y así es que termino uniendo la lógica con la emoción y estudio finanzas y marketing y posteriormente la verdad es que aplico los dos ahora Claro. como puedes ver 20 años después digo sí me sirvió. Sí, me sirvió y así es que entro y empiezo poco a poco a ganar terreno, a ir incrementando posiciones, incrementando impacto. Todo me ha pasado muy joven en la vida. Yo digo que tengo 42 años, pero vividos 60. Así que todo me ha pasado muy joven y a muy corta edad. Entonces a los 24 años empiezo a hacer una carrera internacional, ya terminada la universidad, recién casada. Y pues se apareció una oportunidad muy importante en Bayer, en Costa Rica, y así es cuando doy mi primer salto ya a una carrera internacional. Wow, ok. Me devuelvo acá porque ahorita me interesa lo que me estás diciendo Claro. de Costa Rica. Dijiste, tuve la oportunidad de quedarme. O sea, cuando tú terminas como las prácticas, ¿te hacen un proceso de selección o simplemente te dicen, Joana, usted es muy buena, queremos que se quede? Mira, mi experiencia fueron dos. Definitivamente hay procesos de selección, pero creo que tienes una ventaja ya al estar en la Adentro, empresa, al claro. estar adentro, al conocer, a poderte visibilizar, a poder demostrar. Claro, eres muy joven todavía, eres inexperta, pero de todas formas yo creo que lo que se identifica en esas tempranas edades es tu capacidad, es el potencial que tienes sobre todo. Y creo que ahí es clave. Y todos empezamos de cero, ¿no? Al final del Sí, día, como tú sí. dices en tu podcast, que me Sí, lo encanta el sé. nombre, porque realmente uno empieza de cero. Uno no era de cargos. Uno no, bueno, a no ser que te tengas papás con empresas, ¿verdad? Que no fue mi caso, lastimosamente. Uno empieza a hacer su futuro de cero y de a pulso, ¿no? Entonces uno empieza desde abajo y tiene que identificar las oportunidades, hacer conexiones, empezar a hacer networking y empezarte a desenvolver en un mundo de adultos Claro. siendo todavía adolescentes, ¿no? Pero es clave, es decir, mi clave fue haber entrado de practicante o de trainee ya a una empresa multinacional. Claro, buenísimo. Bueno, entonces aquí me cuentas, me dices, te casas, o sea, ya estás en Bayer, Sí. ya empiezas a tener un rol dentro de la empresa, 4 años, a los 4 años tienes 2 cargos ahí interesantes en Quito, te casas y te dicen, Joana, la necesitamos en Costa Rica, ¿sí? Sí, de acuerdo. Realmente no es una decisión fácil. Ajá. Ya había rechazado yo algunas ofertas de salir a nivel internacional Ah, ok. antes de Costa Rica, precisamente porque no estoy por casarme, porque no estoy Sí. terminando la universidad, no, espérense un ratito, soy muy joven, todavía Ajá. tengo cosas que hacer acá en mi país, ¿no? Pero llega un momento en el que ya tienes que tomar la decisión, Claro. ¿no? Y es así como ya en pareja, a los 6 meses, o sea, imagínate, a los 6 meses de casados, Sí. recuerdo todavía no teníamos ni siquiera la sala ni el comedor completos, o sea, Sí. estábamos recién mudados, Ajá. estábamos haciendo las cosas, decorando nuestra propia casa, era un Sí. departamento Ajá. pequeño y todo, teníamos mucha ilusión de vivir ahí. Em, y claro, al final del día tuvimos una conversación muy consciente con mi esposo, muy madura para la edad. Yo ahora digo, Dios mío, en serio, yo tenía 24 años, mi esposo tenía 27 años, Wow. Ajá. realmente jóvenes, ¿no? Sí. Y tuvimos una decisión de vida. En ese momento, claro, no lo ves así tan maduro como ahora, pero decíamos, bueno, ¿quién de los dos tiene más futuro? ¿Quién de los dos tiene más carrera? ¿Quién de los dos vemos que puede tener más potencial Ya. de crecer como Sí. familia? Y claro, mi esposo me decía, no, tú, yo veo que tú. Ya. Y yo, bueno, ok, pero Y tú lo entonces, veías también. sí, yo también lo veía, Ujú. decía, ok, listo, ¿no? Pero son decisiones, recuerda que estamos hablando de hace 20 años, Claro. ¿no? Hace Ujú. 20 años yo era Pero una de las tampoco uno primeras en sabía qué iba salir a del pasar, país. exacto. Exacto. Ajá. Entonces yo creo que también fue una mezcla entre la juventud que te permite tomar estas decisiones de Más alguna manera arriesgadas. arriesgadas, ¿no Ajá. es cierto? Y dar esos saltos al vacío que yo Sí. lo mencionaba una vez en un TED Talk que Fíjate, hice. sí. Porque de verdad se siente así, se siente como que te caes y no sabes dónde vas a caer y tienes ese vaivén en tu estómago que te dice, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pero que vamos, ¿no? Y al final mi esposo tomó la decisión y me dijo, sí, vamos. Yo también le dije, ok, vamos a probar vida.
Y así fue que hicimos ese primer paso. Lo que pasa es que después de hacer el primer paso, ya te encuentras en una situación en la que dices, bueno, no volver ya no Ya tiene no es una sentido, opción. ya no es Ajá. una opción. Entonces tienes la opción de seguir y Ujú. seguir y seguir y seguir hasta donde el camino te lleve, ¿no? Claro. Y entonces, y ahí bueno, entonces entiendo que fue una decisión de los dos, Ujú. unas conversaciones pues profundas. Sí. Y aquí me quiero detener un poquito porque además en tu charla TED también un poco lo dices. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de él y qué sientes tú como mujer? Porque pues al final, tradicionalmente, es como que uno de mujer generalmente sigue a los hombres, ¿sí? En tu caso es, wow, o sea, eres tan líder, tan empoderada, tan decidida y tienes una persona que te acompaña. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vive en el día a día? Mire, yo de verdad me siento muy bendecida. Una de las personas que más admiro es precisamente mi esposo Robert, por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de adaptarse a los entornos diferentes y realmente sacar lo mejor de las situaciones. O sea, créeme que él es una de las personas que yo más admiro en toda mi vida porque he visto su evolución y es la persona que probablemente más me conoce, incluso más que mí misma, yo sé Sí, decir, ya me conoces demasiado, pero sí. Y no es fácil, o sea, imagínate la persona con la que llevas, no sé, yo llevaba 8 años de novios, teníamos ya todo un futuro planeado en nuestro país, sí. él tenía su trabajo, yo el mío, decirle de pronto que deje su negocio, que deje su familia, que deje su trabajo por ti, por seguirte, ¿no? Entonces realmente son conversaciones difíciles de tener, pero lo que nos ha servido es tener como esa red de apoyo juntos, o sea, decir, ok, dejemos de lado los estereotipos, dejemos de lado el machismo, dejemos de lado quién va a decir qué, porque al final del día quien tiene que ser fuerte es nuestra familia, somos Claro. nosotros mismos, ¿no? Ujú. Eh, y así es que empezamos este camino, ¿no? Y él me ha ido acompañando en ya 7 países diferentes en los últimos 13 años. Uy, qué lindo, me encanta. Y así se ha sumado luego mis hijas, ¿no? Y los 2 perros y así Claro. vamos cada vez. Ok. Bueno, y entonces llegan a Costa Rica, ahí nacen tus hijas. Ahí nacen mis hijas, sí, son ticas. Y después se van Alemania, para Alemania, igual con Bayer. sí, de Después, ahí todavía. después van a... Después de Alemania, Estados Unidos. Ajá, Después de Estados Unidos a México. sí, De México a Suiza. ajá. Y de Suiza regreso a Ecuador ya con Merchant Van Damme. Ok, listo. Y de todos esos países, ¿en dónde fue donde más se amañaron, más les gustó, más hicieron como match con la cultura y ustedes como familia, ¿no? Mira, yo creo que 2 países. El primero fue Costa Rica. Definitivamente para nosotros es muy especial porque vivimos esas 2 etapas. Esa etapa de pareja Mm, recién casada, que pues empiezas como a descubrirte y empiezas a tratar de conocer el país desde otra perspectiva. Y también después pues que nacen mis hijas. Entonces Costa Rica tiene realmente un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Tenemos muy buenos amigos todavía allá. ah, Hicimos realmente mucha conexión. Nos gustó muchísimo. Vivimos 5 años allá. Entonces te puedo decir que Costa Rica es uno de los países más que llevas en el definitivamente corazón. volvería. Y el segundo es México. Yo creo que México para nosotros fue también ese regreso a Latinoamérica después de estar en Europa, en Estados Unidos. Fue como sentirse en casa. Ya. Para nosotros fue volver. La cultura mexicana es muy abrazadora, es muy apapachadora, Mm, como dicen ellos, y eso hace que sea muy fácil adaptarse. ujú. Em, entonces, para nosotros, México también tiene un especial lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Una de mis hijas se sentía mexicana, ella juraba que era México. Ujú. Camila, sobre todo, ella decía, los mexicanos vivimos en México, no nos podemos ir. Dice, pero tú no eres mexicana. Ajá. Entonces, realmente nos llegó a gustar mucho y yo creo que son todos los países en los que definitivamente yo volvería. Ok. Y después, bueno, entonces de ahí se van, lo que me decías ahorita, a Suiza. Te escuché en en la charla Ujú. TED que en Suiza como que no hicieron clic. ¿Qué pasó en Suiza? Mira, a pesar de que ya estuvimos en Alemania, Ujú. para responderte a Suiza te tengo que contar Alemania, Ok. ¿ok?
¿Por qué? Porque el cambio cultural desde Costa Rica a Alemania fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y yo creo que no hay que subestimarlo, ¿no? No significa que para todos sea exactamente igual. Mi Es tu experiencia experiencia. fue difícil, teniendo 2 niñas de 1 año y medio, gemelas, ¿no? Sí. Y claro, la facilidad y la comodidad que nosotros tenemos en Latinoamérica, en casa, que es innegable, porque Mm, todos lo tenemos, todos tenemos mucha ayuda, ya sea de la tía, la prima, la sí, sí, hermana, las nanas, ¿verdad? sí. Siempre hay mucha ayuda y hay un soporte, una red de soporte importante en Latinoamérica. La dejamos de tener en Alemania. Y ese fue ya fue un cambio duro al que nos tuvimos que adaptar, pero que eso realmente nos restó mucha calidad de vida Ah, claro. durante 3 años seguidos. Fue una gran experiencia, yo creo que lo volvería a hacer porque realmente crecimos mucho como pareja, crecimos mucho como familia. Sin embargo, sí nos costó bastante adaptarnos al inicio e incluso después de 3 años ya sabíamos que no queríamos continuar en Alemania, Ok. ¿no? Entonces nunca nos sentimos del todo parte y no nos veíamos en el largo plazo en Alemania. Bueno, voy a México, vuelvo, ¿no es cierto? Y tenía una oportunidad muy importante en Suiza, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre cuento y de las que no me siento orgulloso, pero es que siempre tuve mucho enfoque en mi carrera, Sí. sobre todo desde la temprana edad. Tuve Mm, cada vez mejores cargos, más y mejores cargos, y al final es una ilusión que tienes porque también te escudas en decir, bueno, mientras yo estoy mejor, toda mi familia está mejor, mientras tengo cargos más altos, también es para mi familia, pero realmente lo que yo quería era ser VP, ¿no? Eh, y en Suiza tenía esa gran oportunidad, tenía ese rol de ser vice president, con el que yo había soñado. soñado toda la vida y decía, este es el cargo, ¿no? Lo que pasa es que uno no sabe lo que sueña. Y uno no sabe que uno era feliz y que uno estaba contento. Lo que pasa es que esa ansiedad de siempre ver 2 pasos más allá, de siempre estarte proyectando, no te hace disfrutar lo que tienes en ese momento, ¿no? Entonces yo, claro, es más fácil ver retrovisor y ahora contarte todo y Sí, decirte qué que fue lo que no funcionó. Y es una respuesta larga, perdóname para la pregunta, maravilloso. pero es importante conocer el contexto, ¿no? Entonces llega la oportunidad de Suiza, yo súper emocionada, dije, ya este es mi Aquí momento, fue. esta es la oportunidad, o lo Ujú, tomo o lo dejo, sí. es ya y de Suiza. El pero era que era en Suiza. Entonces nosotros siempre supimos que Suiza era retador como familia, porque ya tuvimos la experiencia en Alemania, ¿no? Y pues si bien son países diferentes, siguen siendo europeos, siguen siendo como del mismo corte, ¿no? Ujú. Bueno, mi esposo nuevamente, no, pero es la oportunidad. Las niñas ahora ya tienen casi 8 años, ya no va a ser tan difícil. Seguramente ya nuestro setup familiar es diferente y ahora sí lo vamos a disfrutar al país. Imagínate que tengan acceso, porque realmente la vida en Europa es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Tienes Ujú. acceso a conocer muchas culturas, muchos países en muy corto tiempo. Decimos, bueno, mis hijas ya están empezando la adolescencia, seguro lo van a disfrutar. Bueno, llegamos a Suiza, pero mira, realmente después de un año volvimos, tuvimos un déjà vu y fue como volver a todo lo que nos pasó en Alemania y dijimos, ok, definitivamente no cambió nada. Ah, No ok. cambió nada, aunque las niñas tengan 8 años, nos sentimos igual, no nos sentimos adaptados a la cultura, no nos sentimos como de aquí. Haces esas preguntas que te dices, ok, ¿te ves de aquí en 3 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Ujú. Y en ninguna estaba Suiza. Wow. Entonces decíamos, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Llega la pandemia Ay, claro, en medio la de este pandemia. año y yo soy una de esas personas que tomó decisiones radicales de vida. Lastimosamente fallece un primo mío con COVID, muy joven, de 33 años de edad. Fue un golpe muy fuerte para la familia, fue algo que no lo esperábamos, era una persona joven, saludable, sana, que de pronto fallece. Nosotros en Suiza, toda la familia en Ecuador, dijimos, bueno, pero ¿qué estamos haciendo acá? Y entonces te empiezas a hacer esos cuestionamientos ya de cuál es tu propósito en la Sí. vida, Ajá. más allá del puesto, más allá del salario, más allá de todo lo que involucra. Decíamos, ok, Suiza no está en el radar, o sea, nos estamos engañando.
Y así es como familia tomamos la decisión. Es muy difícil porque, claro, es como estás como en dos caminos diferentes, ¿no? O dices, o sigo así y esto es lo que potencialmente puede pasar, o me tengo que ir para acá, pero no sé qué va a pasar con nosotros. Y al final, junto con mi esposo y mis hijas, dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos que volver a nuestras raíces. Necesitamos parar un poco. Habíamos estado ya 13 años viviendo en 7 países diferentes. Sí. Mis hijas decían, "Yo ya no sé dónde soy". Y así es que volvemos a nuestras raíces, volvemos a Ecuador, volvemos a reiniciarnos como familia y a replantearnos todo nuestro propósito. Ok, qué lindo. Y ahora, bueno, entonces regresan, tú Ujú. renuncias a Bayer Sí, efectivamente. y llegas a Ecuador sin trabajo. No, ya llegué con trabajo. Ah, ok. Entonces, Para ser precisos, llegué ya con trabajo desde desde allá Suiza. empiezas a buscar, ¿qué haces? A contactar Sí, personas, a hacer... realmente la experiencia es muy divertida porque yo llevaba 16 años en la empresa que me vio crecer, como te digo, Sí, desde claro. practicante, ¿no? Y si sumo los Ajá. años de practicante son más Sí, son de más. 20 años, son Ujú. más. Y llega un punto en el que es difícil tomar la decisión, pero todos son ciclos, ¿no? Y Ujú. entonces uno madura mucho en el proceso, porque llega un momento donde yo decía, no, yo soy solo buena aquí. O sea, yo solo sé el mundo Bayer. Bayer. Yo soy muy buena en lo que hago, pero aquí, ¿no? Ya conozco a la gente, ya conozco la cultura, ya conozco las políticas, ya me conozco al revés y al derecho cómo se maneja la empresa y aquí soy muy buena. Afuera no voy a servir, ¿no? Entonces empieza uno también a sabotearse, Claro. ¿no? Y la verdad lo que a mí me ayudó muchísimo fue tener un coach de carrera, ¿no? Ujú, Y la verdad es que yo creo mucho en los coaches a partir ujú, de mi experiencia, ¿no? ujú. Y tuve un coach de carrera que realmente me hizo ver como todo lo que me estaba perdiendo al continuar Ujú, en Bayer, ¿no? Porque ujú. justamente él me decía, no, hay todo un mundo que conquistar. Tú no eres solamente buena aquí, eres buena en todo y puedes demostrar. Entonces empecé a cambiar las conversaciones y por eso me escuchas mucho y mucho mi equipo, yo les digo, ok, hay que cambiar las conversaciones, no hablar de género, no hablar de edades, tenemos que romper estereotipos y realmente porque yo soy una prueba viviente de Claro. eso, ¿no? Ujú. Y entonces empecé como a dibujar dónde me veía, ¿no? Esas preguntas que te digo, de dónde te ves en 5 años, dónde te ves en 10 años, dónde te ves, son muy poderosas, porque no son, o sea, obviamente si tú haces el ejercicio A correcto, a conciencia. conciencia, ¿no es cierto? Tú ahí dices, ok, ¿dónde me veo? ¿Qué me gustaría hacer que nunca lo hice? Y entonces, con todas estas preguntas, a partir del coach, yo me di cuenta que yo quería irme al negocio y que siempre lo quise. Lo que pasa es que donde estuve bien. Estaba cómoda, estaba contenta, estaba en finanzas, ¿no? Poco a poco me he ido acercando al negocio cada vez más, pero yo siempre quise estar en el negocio y Bayer es una gran empresa, fui muy afortunada de tenerla, pero también es muy tradicional. Entonces no vienen esos cambios de que alguien financiero vaya a marketing o viceversa, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, no, yo me quiero ir al corazón del negocio, yo creo que soy muy buena en el negocio, lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de realmente trabajar en roles puros de negocio, ¿no? Había estado más en la parte financiera Ujú. y poco a poco me he ido acercando, me había ido acercando, siendo Chief of Staff, manejando Marketing Excellence, manejando Digital, ¿no? Entonces ya me he ido acercando el negocio, pero no había manejado realmente el negocio per se. Ok. Y todo eso lo descubrí con el coach y todo este proceso de transformación que te cuento y que te digo, no, yo realmente ya no quiero más finanzas. Yo quiero, o sea, si voy a cambiar, cambio en todo. Cambio en país, cambio en puesto, Ajá. cambio en todo. Y entonces llego así a Mercer Pendom, una empresa que realmente me cautivó por su cultura de diversidad e inclusión, tengo que admitirlo, Sí. porque precisamente se vive lo que yo buscaba en ese momento. Buscaba que no hablemos de cargos, que no hablemos de roles, sino que hablemos de competencias, que hablemos de qué competencias son las que se requieren en un cargo, ¿no? Sean competencias técnicas, sean competencias de liderazgo, sean competencias comerciales, todas las competencias que involucran un cargo y partiendo de hablar de las competencias,
me di cuenta que yo estaba preparada para manejar un negocio, que yo las competencias las había desarrollado y lo que necesitaba era una oportunidad. Y así es que es MSD en Ecuador que me brinda esa oportunidad. Ok, ¿y qué competencias habías desarrollado? Mira, son muchas competencias, sobre todo de liderazgo, ¿no? Yo había manejado ya equipos multiculturales, había manejado equipos de mucha diversidad, había manejado equipos desde pequeños hasta muy extensos, más de 200 personas a mi cargo, había transformado procesos, había transformado funciones, había apoyado en el negocio, digamos, a tener soluciones de negocio tangibles desde mi rol de finanzas, de CFO, siempre muy orientada al negocio. Había manejado ya negociaciones comerciales. Es decir, había ya demostrado que podía, desde el punto de vista de las competencias, manejar un negocio en Ecuador, ¿no? Que era relativamente más pequeño incluso que lo que yo estaba acostumbrada a manejar en el pasado. Claro, qué lindo esto. Y bueno, ¿y cómo es esta primera conversación con MSD? O sea, ¿cómo te llega MSD o tú buscas la oportunidad? ¿Cómo llega MSD a tu vida? Mira, todo llega con conexiones, llega con networking, networking que vas haciendo a raíz del camino. Y pues en ese momento el gerente general y la BUD del momento vieron mi CV y dijeron, ay, es ecuatoriana. Yo buscaba en México, para ser honesta, porque Ajá, fue el país al que yo, al querías último regresar. país, después me fui a Suiza y México es un país más grande, con más oportunidades, pero la vida se encarga de que llegues donde debes llegar, ¿no? Buscando en México, encontré en Ecuador. Entonces llega a través de alguien de México, ¿no? Mi CV, y dicen, pero es ecuatoriana, ¿no será que quiere volver? Y entonces empieza la discusión de, ¿te interesaría volver? Y yo decía, wow, nunca me lo había planteado, porque siempre en mi mente fue, no, ya Ecuador fue, ya no estoy ahí 13 años, Ujú, ya no trabajé nunca ahí, o sea, realmente sí. trabajé 4 años, pero no, Ajá, toda mi sí. carrera la hice afuera, Fuera. volver de cero va a ser muy, muy difícil, ¿no? Eh, Mi esposo también ya, o sea, ya no teníamos ya prácticamente nada más que la familia, que claro, Sí. siempre la visitábamos, pero no nos unía a nivel laboral nada en Ecuador. Entonces no lo habíamos planteado. Sin embargo, la pregunta llega y dices, bueno, tal vez sí, tal vez estamos en Mm, un momento interesante de nuestra vida ujú, y sobre todo de nuestras hijas, porque nunca tuvieron la oportunidad de vivir en Ecuador. claro. Nunca tuvieron la oportunidad de estar con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, ¿no? Como sentirse realmente ecuatorianas. Ellas se sentían del mundo, o sea, no tenían ningún Ujú, apego a un solo país, ujú. hasta que dijimos, no, ¿sabes qué? Estaría chévere volver, que vivan la experiencia, que todos tengamos como esos años, esos momentos de estabilizarnos como familia, de te vas a reír, pero de decir, de no vivir solo entre paredes blancas, porque cuando vives rentando, Claro. no puedes hacer No muchas personalizas decoración. mucho. Claro, ¿no? Entonces yo Ujú, decía, no, ya no quiero vivir solo en paredes blancas, quiero tener ajá. mi propia casa, quiero vivir la experiencia de sentirme de un Sí, lugar. claro. Y así fue que dijimos, sí, es una buena oportunidad. Adicionalmente, me ofrecía la oportunidad de empezar en marketing. Entonces Ah, ok. llego en marketing, en el Ujú, corazón del ujú, negocio, como ujú. te decía, con todo ya el background que tenía y todos los años de experiencia, la parte financiera, pues era la parte que me faltaba. Claro. Entonces así combino las dos cosas y empiezo de alguna manera a completar mi perfil, ¿no? Em, y esos meses y esos años en Ecuador, de hecho, después ya a cargo del país como tal, no solamente de un área Ujú. específica en marketing, fueron fabulosos precisamente para demostrarme que sí puedo y que podía manejar un negocio y que podía manejar un país y no solo manejarlo, sino transformarlo. ¿Qué hace que tú crezcas laboralmente tan rápido? Yo ¿Cuál creo es ese que, secreto? no creo que haya un secreto, pero lo que yo creo, cuáles son mis drivers, ¿no es cierto? Ujú, ¿Qué es lo que para mí es importante? Yo soy una mezcla entre la visión, tengo mucha visión, tengo ah, como ok. mucha intuición, que Sí. yo lo llamo, tengo mucha Ujú, intuición para los negocios, tengo mucha visión estratégica, pero también tengo la capacidad de transformar esa visión en resultados tangibles, ¿sí? ok. Entonces, logro conectar la estrategia y la visión con ya la ejecución,
que es muy importante porque hay muchas cosas que se pierden en el camino. Se quedan la nube. Exactamente en la nube. Logro transformar la ejecución y realmente ya con todos estos años de experiencia en manejar gente, logro transformar equipos. Entonces, logro realmente con un equipo transformar un negocio, logro liderarlos desde el punto de vista más participativo con ellos, logro cambiar culturas y logro realmente generar impacto, que es lo que a mí me mueve, transformar la vida, no solamente ya desde el punto de vista de negocio, sino transformar la vida de los que me rodean. Es una de las cosas que más me mueve. Entonces, yo creo que soy esa mezcla, no te voy a decir ideal, pero es una mezcla interesante entre poder lograr los resultados, el cómo importa muchísimo, y tener ese liderazgo auténtico y ese liderazgo que de alguna manera me ha permitido mover a todo el equipo hacia un mismo objetivo. Uy, Joana, yo sí quiero ahí quedarme un poquito y es cómo se vive esto en el día a día. O sea, cuando tú dices, soy súper visionaria, me adelanto un poco a las cosas y después lo aterrizo para que todas las personas, desde la base hasta, ¿sabes? O sea, de verdad crean en esto. O sea, ¿esto cómo lo haces? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se tangibiliza esto? Mira, yo creo mucho realmente en las personas. Las personas son las que hacen la organización y las que hacen la cultura. Entonces yo trabajo mucho desde adentro y no trabajo solo con mi equipo directo, sino a diferentes capas de toda la organización. Me gusta llegar a toda la organización. A veces es difícil. Nosotros somos acá más de 1,000 empleados. Sí. Dentro de mi área son 200, que es un poco más manejable. Ajá. Pero realmente tienes que crear primero la cultura y generar de alguna manera esa confianza en tu liderazgo para que puedas después definir ese camino, ¿no? Definir ese camino de por aquí vamos, por acá vamos y al final todos creer en ese mismo objetivo. Nunca me pongo objetivos fáciles, ¿no? Nada de lo Nada fácil. fácil te gusta. Exacto, nada fácil vale la pena, como decía mi mamá, ¿no? Entonces realmente siempre me pongo objetivos más y más retadores cada vez, pero yo creo que la clave ha sido ir desde menos a más, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con baby steps, que lo llaman. Entonces, como que primer objetivo, aunque ya sé qué es lo que quiero de aquí a 5 años, ¿verdad? Trabajo mucho con esta perspectiva de qué es lo que va a decir en el boletín de prensa, ¿no es cierto? O sea, me imagino los titulares, me imagino mucho, ok, ¿qué se va a decir de MSD o de mi gestión en 5 años? ¿Qué se va a decir en 3 años? ¿Qué vamos a lograr, no? Entonces, realmente hago esos ejercicios de proyección donde yo ya tengo el panorama súper claro del resultado final y entonces lo parto en etapas, ¿no? Y digo, bueno, ok, eso en 5 años, pero ahora toca esto, toca esto, toca esto y empiezo a partir un poco esa gran visión en momentos importantes que nos permitan ir ganando, ¿no? Milestones importantes que nos permitan decir, ok, lo hemos logrado, vamos un paso más, vamos otro paso más y nos vamos acercando a ese siguiente nivel del que yo siempre hablo. ¿Y cómo motivas a los equipos? ¿Cómo los empujas hacia allá? ¿Y cómo dan esos baby steps para llegar a esa gran meta? Mira, yo considero que soy muy genuina, que soy muy auténtica, que soy una persona que realmente no tiene dobles agendas, y trato de proyectarme así, tal como soy, ¿no? Entonces, con el tiempo es muy valorado ese liderazgo. ¿Por qué? Porque les permite a todos saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, permite tener esas conversaciones profundas, esas conversaciones a veces difíciles también, permite desarrollar a cada uno a su siguiente nivel. Es decir, permite decir, ok, hoy estás aquí, mañana dónde quieres estar. Y siempre con ese espíritu de siempre ser nuestra mejor versión, ¿no? La competencia está con nosotros mismos. La competencia, claro, al final está el mercado y todo, ¿no? Pero mi objetivo final es que cada uno de mi equipo sea mejor de lo que empezó, ¿no? Conmigo. Entonces, eso permite que todos ganemos, porque todos al final ganamos de alguna manera y la empresa también gana y todos llegamos a esos objetivos grandes que nos vamos planteando. Me encanta. ¿Cómo es un día tuyo, en tu día laboral? O sea, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo es la agenda de Joana? Mira, la verdad es que yo podría darte una respuesta súper
profesionales de, Sí, de sí, pero no, liderazgo, queremos la de pero verdad. no. Te podría decir que me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, pero sería mentirte vilmente a la cara Ajá. porque no, la verdad es que te lo juro que me he leído todos sus libros del Club de la 5 Mañana, de la mañana, no sé de los Gestiónate. líderes que Sí. son exitosos, que Ujú. se levantan a las 5 de la mañana y hacen yoga y hacen... Pero de verdad no, no es para mí, o sea, no, yo no lo logro. Ok. Pero me Ajá, funciona lo que ajá. hago, ¿no? Yo no soy madrugadora, ¿no? Me cuesta mucho, entonces me levanto como, no sé, tipo 7 de la A las mañana, 7, hacia ok. las carreras, ¿no? Siempre es como muy caótico en las mañanas, que las niñas, no, bueno, mil cosas, ¿no? No, pero un momento, Em, ese caos cuéntalo. no, es que ese caos es pura O sea, te gritería en la levantas. casa, o sea, ese caos da ¿Y vergüenza, quién porque hace qué? ¿Y las niñas y qué ya hacen? ¿Y fue. Robert Y cómo claro, o sea, entra es un ahí? caos, es un caos, es un caos, es un caos. Es un Ajá. caos divertido, pero es un caos, ¿no? Ujú. Es una mezcla de, ¿qué fue? ¿Ya están? ¿No están? Bueno, o sea, nunca estamos a tiempo, ¿no? Sí, siempre es como muy, muy enredado en la mañana. Y después pues ya me tomo mi tiempito para desayunar tranquila, para tener reuniones. Tengo muchas reuniones, a veces muy tempranas, a veces un poco no. Yo trato de manejar mi agenda desde las 8:30, 9 de la mañana, para ser honesta, para ya tener como mi espacio. ¿Vas a la oficina todos los días? No, tenemos híbrido, Ajá. entonces es también bastante Ah, manejable. ok. Eh, Ajá. y pues ya tengo todo el día pura reunión, Sí. pura reunión. O sea, de Ujú. verdad, mi día, y una vez le contaba a mi hija, Camila, me decía, mamá, ¿cómo es un día tuyo? ¿No? Y yo, bueno, mira mi agenda, ¿no? Y dice, pero aquí no veo nada divertido, me decía. Y yo, ok, es que no todo es diversión, ¿no? Claro. Y es verdad, o sea, mi agenda es reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, reunión. Em, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque conecto mucho con las personas. Trato de utilizar la mayor parte de mi tiempo para esas reuniones cuando son presenciales, realmente conectar con los equipos, tener esas reuniones donde necesitas más de 5 personas en la sala y que necesitamos que esté todo muy claro para que todos vayamos hacia el mismo camino y poder tener esas conversaciones de pasillo que aunque tú no creas marcan la diferencia, ¿no? O sea, es el tema de preguntarte cómo estás, cómo has estado hoy, cómo está la familia, cómo estás de salud, de recordar que es el cumpleaños de alguien, de celebrarlo, ¿no? Esos momentos pequeños que te van uniendo como equipo y que hacen de alguna manera sentirte parte de una comunidad. Para mí son importantes. Pues de ahí sigo reunión, reunión, tras reunión, tras reunión. Hoy podcast, por ejemplo, ¿no? En el medio también Ajá. tengo mis momentos Ujú. de podcast y de otras Ujú. actividades también interesantes. Y después realmente en la noche es cuando hago a veces ejercicio, ¿no? Ojalá trato de que sea 3 veces a la semana Ok. fijo como para realmente Sí. tener una rutina. Ujú. Y me permite, a mí me funciona muy bien en la tarde y en la noche porque como que me libera, termino cansada, una buena ducha y listo. Ya, a ver, tengo una rutina súper linda en las noches con mis hijas y con mi esposo. Siempre nos reunimos a cenar, sea lo que sea que estemos haciendo, Eso. cenamos juntos. Después vemos en Netflix, somos Algo. Ok. fanáticos de Netflix, una Ujú. serie Sí. usualmente. Y tiene que ser una serie que, aunque no a todos nos gusta, todos vemos, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, de pronto un mes la escoge una persona, luego la otra, y luego nos Ah, bien. vamos turnando y Ajá. todos lo vemos, pero es Sí. nuestro momento, es Claro. como que siempre lo vemos. Ujú. Después rezamos todos juntos y a dormir. Esa es mi rutina. ¿Y a qué horas se duermen? ¿A qué A horas veces a las cenan? 10, a A veces a las... las Sí. 9, a veces a las 10:30, depende Ajá. de qué tan buena está la La serie. serie, si nos enganchó Ajá. o no. La verdad es que Ujú. yo no soy muy estricta con el Ya. tema de horarios porque mi día termina ya a veces tarde, ¿no? Sí. Entonces por lo menos tengo esas 2 horitas bien puestas de pasar en familia, dejar todo de lado y después pues ya a veces, no te voy a mentir, a veces sí tengo que seguir trabajando a las 10 de Claro. la noche, a veces Ujú. no, a veces ya me acuesto. Depende el día y depende la época del Sí. año, Ujú. es más o es menos demandante, Ujú. pero siempre tengo la rutina de, ok, 2 horas diarias sí o sí le dedico a mi familia. Me encanta. ¿Te has escuchado en algún momento decir que tu liderazgo, claramente tú has evolucionado un montón y has cambiado, y ese liderazgo seguro también? ¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y qué le dirías como esa Joana, hoy con la experiencia que tienes, a la Joana de hace 20 años? Mira, yo definitivamente he evolucionado también en el liderazgo. Yo creo que inicié con un liderazgo muy técnico, ¿no?
Muy técnico es que muy... como de yo saber más que el resto, ¿no? Ok. De yo ser la que La enseñe, que sabe. de yo ser la que Sí, sabe, ajá. de yo ser la que era muy buena técnicamente. Sí, ya. Entonces, realmente, Ujú. ese era uno de los fuertes en los que yo me apalanqué al inicio de mi carrera, Sí. donde era esa líder más funcional, ¿no? Esa líder de, "Ven, mira, te enseño cómo es y así todos aprendemos". Y he cambiado completamente al otro lado, al no ser la que más sabe, ¿no? Entonces, ahora realmente yo he evolucionado porque probablemente de todo mi equipo es la que menos sabe. Claro. Em, pero es la que mejor preguntas hace, eso sí. Ah, ok. Entonces, Tip. entonces, sí, es un tip. Ajá. Porque realmente yo lo que aprendí es un poco a soltar, a dejar ese control, a dejar de sentir que tenía que ser la que tenía todas las respuestas, a dejar de ser la que sabía más, ¿no? Ujú. Es una evolución de 20 años, ¿no? Claro. Todo suena muy fácil y suena como Ujú. minutos en los que transcurres, Sí. pero no, son años de evolución donde uno dice, ok, ya no lidero tantos de esa parte, conozco las bases claramente porque tienes que conocer del negocio y de lo que estás haciendo, pero ya evolucioné más bien a esa líder que se preocupa por los demás, esa líder que, lo que te acabo de decir, quiere transformar vidas, esa Mm. líder que quiere inspirar, a esa Ujú. líder que quiere sacar lo mejor de ti, esa líder Ujú. visionaria, no solamente Ujú. del negocio, sino esa líder que incluso saca el mejor potencial de la gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces uno se fija también en los líderes que tuviste en tu Mm. carrera. Ujú. Y yo tuve líderes en mi carrera que me dijeron, tú tienes un potencial que ni siquiera tú sabes que tienes. Yo decía, "Ay, yo quiero ser esa persona que puede ver a través Ujú. de los otros y a través de ese potencial, que sabe qué te conviene más que tú misma, ¿no? Y un poco me he ido transformando hacia ese liderazgo. Bueno, y entendiendo esto, ¿qué no te enseñan en la universidad que es importante para tener esos roles de liderazgo y de dirección, un C-level? Mira, yo te diría que la universidad es una muy buena base, Ujú. claramente, pero ¿qué es lo que no te enseñan? Probablemente todo el manejo emocional que tienes que tener. O sea, todo lo que es inteligencia Emocional. emocional, que es básica, es que es muy importante en tu rol, en cada rol en la compañía, pero sobre todo mientras más roles de mayor responsabilidad tienes, se convierte en una herramienta que puede jugarte a favor o que puede jugarte en contra, ¿no? Entonces yo te diría que toda esta parte del crecimiento emocional, de la resiliencia, de cómo afrontar crisis, de cómo manejar equipos, de cómo manejar equipos que son también difíciles, gente que te puede retar, gente que no necesariamente está siempre de acuerdo contigo, cómo manejar la negación, cómo manejar las objeciones, cómo manejar todo eso realmente no lo aprendes en ninguna universidad, en la de la vida aprendes, La pero, vida. pero no la Ajá. aprendes, no hay una materia que te diga Sí. inteligencia Ujú. emocional, o si lo hay es muy superficial, ¿no? Porque cada vez más creo que hay universidades que ya vi la otra vez un currículum que me pareció interesante, que dije, ok, está interesante, porque ya empiezan a topar estos temas del manejo, del control de tus emociones, de cómo proyectarte como líder, independiente del rol y de si tienes gente a cargo, ¿no? Este concepto de todos somos líderes, Ujú. independiente de tener gente a cargo, creo que es interesante y que cada vez lo van adoptando más universidades. Pero claro, en mi época no, definitivamente no, todo era muy Mm. técnico, todo era muy Ujú. pues financiero, de marketing, pero no tenía esta otra parte que resulta que es clave, ¿no? El poder del networking, el poder de la comunicación, todo eso no lo aprendes en la universidad. Claro. ¿Y qué tendría que tener una persona o qué debe tener una persona para que esté contigo, Joana, para que trabaje contigo? Cuando tú seleccionas, cuando estás creando tus equipos, ¿en qué te fijas? Mire, una de las cosas que más me fijo es la actitud de la persona. Y eso en el CV no se puede ver, Ujú. Sí. ¿no? Entonces Ujú. tienes que tener ese contacto personal. Y mucho ya es también experiencia, mucho es conocer los estilos diferentes de liderazgo, empezar a identificar qué tipo de personalidades tenemos al frente, ¿no? Ya viene con mucha experiencia,
pero hay ciertas claves que ya una persona en los 10 primeros minutos te da y ya tú sabes si vale la pena, si no, si puedes trabajar con esa persona, si conceptualmente quieren lo mismo, si es una persona que realmente tiene actitud de colaboración. ¿Y por qué la actitud es importante, Claudia? Porque los demás se enseñan. Los demás tienen las bases. Es decir, difícilmente ahora tú encuentras gente que no haya estudiado. Difícilmente ahora, o sea, ahora tienes gente realmente muy preparada. Tienes gente que tiene maestrías, tienes gente que tiene mucha experiencia en los cargos, tiene gente que cada vez empieza más temprano, incluso ya su experiencia profesional. Entonces, afortunadamente tenemos mucho de dónde escoger. Entonces ahora son esas pequeñas claves las que marcan la diferencia entre escoger a alguien o no. Son cómo tú te vendiste, diciéndolo en buena perspectiva en la entrevista, cómo lograste demostrar cuál es tu ambición, qué es lo que quieres, qué es lo que te mueve, cuál es tu propósito, cuál es la actitud frente a problemas, cuáles son tus ejemplos tangibles de situaciones que hayas manejado, de crisis. Todo eso es lo que yo veo mucho. Y de hecho, mis preguntas suelen no ser técnicas en las entrevistas, mis preguntas suelen ser de este estilo. ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué quieres esta posición? Y son preguntas, lastimosamente, que te digo, no todos están preparados para hacer. Parecen obvias y no, parecen fáciles, son difíciles. Pero en el momento yo más o menos he visto que 8 de cada 10 personas no saben qué responder. Claro. No están preparadas para ese tipo de preguntas en una entrevista. Siempre se preparan muy bien para el rol, el cargo, qué requieres hacer, ¿no? Pero cuando empiezas a preguntar este otro tipo de preguntas, ya no todos lo saben responder. Y ahí entonces filtras. Filtro. Claro. Y después la verdad es que también casi nunca tomo yo una decisión sola, siempre es en equipo, siempre tienes más ojos. ¿Y por qué? Porque es importante traer las diferentes perspectivas a la mesa. Y nunca hay un candidato perfecto, nunca. Rara vez lo he visto. En toda mi carrera te digo que yo puedo ser que uno que dice, Dios mío, ya cumple con todo, ¿no? Nunca hay. Entonces tenemos que aprender a vivir y sentirnos satisfechos con el 80-20. O sea, el 80% está súper bien, el 20% lo aprende. Ok, me encanta eso. ¿Y qué palanca ves tú que a las personas les hace falta como activar en general para avanzar en su carrera? Porque pues seguramente tú ves personas que se quedan, que les falta, que tú dices, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué palanca hace falta activar para que las personas evolucionen? Yo te diría que 2. La primera es saber que estás estancado, no es fácil. Tener la conciencia primero, claro, Sí. a veces uno no se da cuenta. No es fácil, no te das cuenta, o te das cuenta ya muy tarde. Ya pasaron 20 años y dices, sí, bueno, ok, sí, pero ¿no? Hace 20 años era la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que te diría, la primera es cómo generar esa conciencia de saber en qué momento estoy, de saber si estoy en el lugar correcto, si estoy en el momento correcto también. Y eso, aunque tú no creas, es difícil. Porque el momento en que uno genera conciencia puede generar acciones para cambiar. Claro. Pero si uno no genera la conciencia, se te pasa la vida, se te pasan los años y después regresas a ver y es cuando uno al final se arrepiente de muchas cosas que no hizo o que dejó de hacer en su momento, cuando todavía había tiempo, ¿no? Recuerda que el bien más preciado de todos es el tiempo. No tenemos tiempo para todo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, el tiempo que estés tiene que valer la pena. Esa es un poco mi filosofía de vida, ¿no? Y la segunda, te digo, si ya identificaste que estás estancado, que realmente te sientes estancada, lo que yo sugiero y que a mí me ha servido es tener esa visión de helicóptero, ¿no? No sé si te ha pasado que hay gente que ve, o sea, que ni te conoce y ve las cosas mejor que tú. Sí. Y te hace sugerencias. Sí. Incluso uno se molesta y dice, pero ¿cómo vas a ver más que yo? Sí, ¿no? Sí. Bueno, es esa visión, porque ve desde afuera. Es como un helicóptero, claro. ¿Me entiendes? Te elevas y ves desde afuera. Lo que pasa es que cuando estás muy metido en tu día a día, en tu vida, pero estás hablando de tu carrera, de tu vida, hay blind spots, ¿no? Entonces tienes puntos ciegos, que uno ya deja de ver las cosas con una perspectiva más objetiva. Eso es definitivamente lo que te pasa. Entonces necesitas ayudarte
para tener esa vista de helicóptero. ¿Cómo lo logras? Pues no es fácil tenerlo uno mismo, ¿no? Entonces tienes que traer gente en la que confíes, que te diga las cosas, ¿no? Tienes que traer, no sé, en mi caso es mi esposo, a veces mi mamá, que no tiene nada que ver con empresas, pero le pregunto, Claro. porque me conoce. Entonces, gente que te conozca y que tú valores su opinión y que te diga, a ver, dime la verdad. O sea, realmente dime cómo me ves. Dime la verdad, ¿no? Yo siento que estoy estancada. Entonces empiezas a tener esas perspectivas de helicóptero que te ayudan a identificar, ok, definitivamente por dónde me puedo mover, ¿no? Y el tercero que te digo que también me ha funcionado muchísimo es tratar tu carrera, o sea, mi carrera, cada carrera, como un proyecto. Porque ahí te separas emocionalmente, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas un proyecto, ¿qué es lo que haces? Tienes un inicio, tienes un fin, tienes pasos, tienes, cuántos recursos, tienes un budget, tienes un presupuesto, tienes, ¿no es cierto? Tienes, o sea, globas y dices, ok, el proyecto desde enero hasta diciembre va a durar tanto y lo voy a lograr así y así y así y así, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con tu carrera. Es tu proyecto de vida. Entonces, lo que tienes que hacer es literal escribirlo y decir, mi proyecto es de aquí hasta acá y cómo lo voy a lograr y hacer los pasos y hacer qué recursos necesito. Lo que pasa es que requiere mucha organización y mucha planificación y no todos tienen la gana de hacerlo, ¿no? Pero te digo, a mí me funciona. O sea, yo soy de las que escribe cartas, las soy yo de 40, bueno, ahora ya tengo 40. Me escribí a los 20, a los 40, aquí a los 60, a los 60. ¿No? A los 50. Y me escribo y decreto, ¿no? Y digo, ¿qué? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y tengo mis planes. Lo mismo es para la carrera. Y entonces, ahí te das cuenta que empiezas a cumplir las cosas. Y como todo proyecto, pues al final puede cambiar, pues luego puedes rehacer, luego no tienes todo el presupuesto y entonces te tocó ajustarte, luego de pronto se paró la obra, ¿no es cierto? Y tienes que decir, ya no hago de 20 pisos, hago de 10, ¿sabes qué? Ya no hago por aquí, sino hago por acá. Y entonces es ajustable, pero es consciente. Lo importante es hacerlo consciente. Y en ese momento te garantizo que no te sientes estancada. Puedes no lograr el puesto que quieras, porque si te fijas en un puesto es difícil que lo logres específicamente, pero por lo menos vas a estar en movimiento. Claro. Y vas a estar en constante evolución, que es al final lo que te permite crecer. Me encanta. ¿Y cómo se lee una carta de Johanna hoy? Lo que no, nos quieras contar. Te da vergüenza. No. Lo que nos quieras contar, una carta de la de los 60 años, ¿cómo es? ¿Qué has escrito? No, mira, te voy a contar la que leí recién, que me escribí como a los 27. Esta práctica la aprendí en el INCAE Business School, precisamente en Costa Rica. Sí, en Costa Rica. Y bueno, ahí me dijeron, escríbase su carta a los 40 y ponga en el trabajo qué es lo que dice, en la vida personal qué es lo que dice, y en placeres qué es lo que dice, ¿no? Entonces yo, bueno, qué listo. Y recién la abrí, cuando cumplí 40 años, bueno, hace 2 años ya. Es impresionante ver las cosas que sí se cumplen. O sea, yo estaba impresionada, decía, empecé como con colorcitos verde, amarillo y rojo, y decía, verde. Yo había puesto que casarme, que 2 hijos, o sea, era hombre y mujer, pero al final fueron 2 niñas, ¿no? O sea, hay cosas que van variando, pero ya me visualizaba con 2 perros, por ejemplo, y decía, ay, yo no sabía que yo quería 2 perros, mira. ¿no? Y tenía 2, cosas así que realmente fueron pasando una carrera internacional. No fui muy específica en saber qué puesto de nada, pero puestos de, o sea, una carrera creciente, decía, ok, también. Entonces, la verdad es que se fueron cumpliendo muchas. Y realmente me da vergüenza admitir que toda la columna de placeres no se cumplió mucho. Esa era la más roja. Yo dije que conocer Egipto, yo ahí no sigo sin conocer Egipto, que tener días de vacaciones de 3 semanas, 1 mes, y tampoco lo he hecho así de correr. Yo, ay, no, tampoco. Grecia, nunca conocí Grecia, aunque viví en Europa. No, o sea, digas. Hay cosas que yo decía, ay, no puede ser. Bueno, pero eso nos sirve para la carta de los 50. Claro, eso te iba a decir. Retomamos. Entonces ahora tengo ya, o sea, un copy-paste de todo eso y dije, no, ya en 10 años más tengo que haber logrado todo esto. Claro, tu truco es que visualizas, te emocionas, tienes un proyecto y vas construyendo. Me encanta esto, o sea, es fenomenal, porque pienso que es muy, como dices tú, es muy poderoso, pero uno no se toma el tiempo de hacerlo. Exacto. Además, uno lo hace para las empresas, porque para las empresas lo tienes que hacer, pero para uno, que es la empresa más importante. Exacto. Entonces, nunca se toma no es truco, como te digo, no es una receta mágica. Lo que pasa es que es aplicar lo que ya sabes hacer en tu vida.
y vas a ver que todo va fluyendo. Ujú. No, está buenísimo. Mm, ¿Qué decirle a las personas hoy que ven todo negro? ¿Sabes? Como el mercado está difícil, la situación, no hay oportunidades, el desempleo, o sea, ¿qué decirle a estas personas que de verdad lo ven todo negro? Mira, nuevamente lo que pasa es que igual te puedo salir con la frase de positivismo así etéreo, pero no va conmigo. O sea, está bien sentir que todo va mal. O sea, hay que llorar antes de realmente tomar acción, ¿sí? Entonces, yo sí creo en esos momentos en los que uno dice, ok, o sea, hoy fue un mal día, todo mal, todo lo veo negro y ya, o sea, está bien. El punto es no quedarse ahí. Entonces, yo lo que les diría es, no se queden ahí, ¿sí? Está bien tenerlos, porque es que no puedes reprimir sentimientos, no puedes Sí. tampoco tapar el sol con un dedo. Y hay cosas que son hechos, son facts, o sea, hay cosas que sí son muy difíciles y que están demostradas que hay crisis y que está demostrado que hay problemas, pero siempre hay dos caras en una moneda. ¿Okay? Entonces, así como es de oscura, también hay la claridad. Y no hay mal que dure 100 años. Yo soy de muchas frases, de muchas frases, entonces digo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, así que esto va a pasar, va a pasar, ¿sí? O sea, va a pasar. Es una mala racha o es momentáneo, entonces trato de salir de eso, ¿sí? Pero es paulatino, o sea, es mentirte, decirte que de la noche a la mañana tú ves negro y de pronto empiezas a A ver, ver claro. Eso de verdad no existe. O sea, yo te digo, mi experiencia es mentirte, porque entonces cuando tú oyes a alguien decir, ay, sí, es que no, tienes que ser positivo y todo va a salir bien, y sí, es muy momentáneo. Entonces te sientes bien un ratito, pero después caes otra vez. Entonces el punto es hacerlo sostenible. Entonces dices, ok, sí, hoy fue súper negro, mañana tal vez es gris. Y saber que está bien que esté gris. Y después ya no va a ser gris, va a ser más claro. Y va a ser más claro. ¿Me entiendes? Entonces es la evolución. O sea, lo que te permite salir de un mal momento, de un mal pensamiento, de un mal mood, ¿no es cierto? De una mala vibra. No es ese optimismo eh, efímero. No es el decir, ay, sí, no, yo siempre veo el vaso medio vacío, medio lleno. Y entonces ahora sí, vamos todos. Porque no es genuino. Al final, no, todo tiene su tiempo. Todo pasa, lo que pasa es que tienes que hacer que pase rápido. Y ahí está la clave. O sea, ¿cómo no te quedas 10 años pensando en lo mismo? ¿Cómo haces que esto sea y que evolucione? Que es la resiliencia. O sea, que te caiga y, ok, te levantes lo más rápido posible y sigas. Y sigas el camino. Y hay muchas cosas que probablemente no van a estar solucionadas, pero vas solucionando en el camino. Entonces yo te diría que les diría eso, que no hay mal que dure 100 años, que va a pasar, pero que se tienen que mover, que no pueden Actuar. quedarse Ujú. quietos. Claro, esa es como la forma de salir de La ahí. forma de salir, sí. Ujú. Y hoy con todo este miedo que hay de las personas con la inteligencia artificial, se vienen cambios muy fuertes y muy grandes en el mundo, en la vida laboral también. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves el futuro en las organizaciones? Mira, definitivamente ya todos estamos utilizando mucho la inteligencia artificial. Es muy beneficiosa. Hay cosas que antes tardábamos, no Ay, sé, ay, días sí, y de días, pronto segundos. en segundos están hechas y que es una ¡Wow! ¡Qué, maravilla. O qué sea, no te emoción! puedo, sí, no te puedo mentir. Yo soy una de las que, ay, wow, Sí. ¿por qué esto no había hace Ay, 20 años, sí. no? Entonces no estoy completamente en contra ni a favor. O sea, me parece que es una evolución que tenemos que vivirla como comunidad, como en el planeta se va a vivir Sí. y no nos podemos resistir, ¿no? Pero yo estoy muy optimista en el sentido de que pueden haber cargos que se reemplacen, sí, pero es que siempre se van a necesitar personas, siempre van a necesitar líderes, Claro. porque somos los que movemos al final las cosas son a través de las personas. Entonces, no sé, si tienes una carrera muy técnica, probablemente te toca adaptarte y cambiar a otra menos técnica, que tal vez con el tiempo tenga más futuro, pero siempre van a estar personas, siempre van a estar ese toque emocional, ese pensamiento crítico, ese, como te digo, que a veces es un poco la intuición de por dónde ir, que no te lo puede dar un chat GPT, no te lo puede dar, Sí. no Sí, sé, la IA. esperaría que no lleguemos a ese punto en el que los robots realmente tengan mucho más visión que nosotros, ¿no? Yo creo que al final siempre nos vamos a poder diferenciar y vamos a poder coexistir.
Claro, o sea, sí, los roles muy operativos salen, pero pues tienes que buscar, si tu Adaptarte. rol es operativo, pues busca roles que tengas que pensar un poco más, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Qué habilidad sigues hoy trabajando? Mira, yo creo que todavía sigo trabajando mucho mi capacidad de tolerar otros estilos de liderazgo. Em, lo hago muy consciente. Yo soy una persona con mucha energía, muchas ganas de salir adelante, muy rápida. Entonces me gustan también las personas que son parecidas a mí. Yo creo que al final siempre tienes más afinidad con Sí. esas personas, ¿no? Em, pero la clave es tener diversidad en un equipo. Entonces, créeme que yo conscientemente traigo a esa persona que es muy diferente a mí, o traigo a la mesa a otra persona que yo sé que va a hacer crítica, o traigo a diferentes estilos para también yo salir de mi zona de confort, ¿no? Okay. Porque lo automático para mí es, ok, ya rápido, Sí. sí, no, sí, dale, ya, ¿no? Y no. Entonces yo intencionalmente todavía me trabajo mucho a través de traer Ah, ya. diferentes personas, diferentes estilos, porque sé que no es un área innata en mí, es un área que yo constantemente la trabajo porque tiendo a ser impaciente, si no, pregúntale a mi equipo. Entonces, un poquito, ¿no? Exigente y digo, ok, tengo que balancear, ¿no? Entonces tengo que tratar de decir, ok, vamos, ya, ok, no, no es momento, y un poco el tira y afloja, que yo lo sigo y lo sigo trabajando. Me gusta. ¿Cómo te nutres? ¿Qué aprendes? ¿Cómo lees? ¿Qué lees más bien? O, Mira, leo de todo un poco, la verdad. O sea, ya estoy en un mundo en el que siempre te ofrecen libros, siempre te dicen libros, y hay un club de lectura. Entonces digo, a ver, este está bueno, y me lo leo. Me gustan mucho los libros de liderazgo, los libros de diversidad, los libros de cómo manejar el cambio, el change management. Me gustan los libros de liderazgo auténtico. O sea, son esos como mi estilo de libros que no me cuesta leer y que sí. me puedo consumir en un día un Ok. libro. Ajá. Am, tengo otros libros que ya te hablan más de Ujú. política y más de Mm, economía y más de ujú. cosas así que digo, ok, tengo que saber porque realmente es parte del rol, Sí. pero me tarda mis días. Entonces, Ok. dependiendo del libro, digamos, estoy más entusiasmada en leerlo o no. Pero sí, o sea, leo mucho, sobre todo escucho muchos podcasts, Ajá. mucho en internet también. Hay tanta Sí. oferta que Ujú. de pronto digo, a ver, hoy estoy atravesando por no sé, optimizaciones, ¿no? En las empresas, cómo lo manejaron los líderes, qué hicieron. Entonces me gustan esas experiencias ya de Mm, otros líderes que pasaron por lo mismo. ujú. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a preguntas un poquito más cortas, más light. ¿Cuál es tu pecado favorito? Ay, de los que puedo decir, Y de los que no también lo puedes decir. el chocolate. El chocolate. Sí, yo soy dulcera, soy muy dulcera. Entonces el chocolate es de esos que nadie me lo va a quitar. Ok. Momento más rico del día. La noche. En la noche porque, como te digo, tengo esta rutina con mis hijas, donde todos acostados en nuestra cama, viendo la televisión, son como momentos así de apapacho, de estar ahí Sí. juntitos, de igualarnos, de conversar y de rezar y dormir. Entonces, esos son mis momentos que realmente los atesoro. Ok. El espacio de tu casa que más te disfrutas. El baño, me encanta bañarme. Ok. La ducha, me Ujú, relajo muchísimo. O sea, es como mi momento, mi espacio. Y me puedo tardar a veces, y yo sé que no es sano para el ambiente, pero me puedo tardar 20, 30 minutos ujú, ujú, realmente duchando. ujú. Ok. Plan favorito en general. Mi plan favorito en general, o sea, yo soy muy familiar, entonces siempre estoy como con mi familia, o sea, tiene que ser el cumpleaños de alguien, o salir a comer algo, o ver Ujú, algo juntos, una peli, pero siempre es como, soy muy familiar. ujú. ¿Nunca tienes tiempo para? Hmm. Para quejarme. O sea, de verdad a mí no me gusta el drama, no me gusta la quejadera. O sea, no tengo tiempo para eso, no me gusta, Es- no sí. soy paciente. O sea, Más que drena. no. Ay. Ajá, me drena energía. O sea, Sí. le huyo al Ujú, tema de las quejas. ujú. Bien. ¿Y siempre tienes tiempo para? Mi familia. Ujú.
¿Y una persona que te inspire? Mi esposo. ¿Por qué? Bueno, lo que voy a decir, Sí. realmente es mi compañero de vida, es la persona con la que sin él no estaría donde estoy. Claro, sí, ese soporte fundamental en tu vida. Qué lindo, Joana, mil gracias. Te tengo un regalito, Muchas un gracias. obsequio. ¿Ves? Hablando de libros. Este es mi segundo libro que se llama Enamórate del lunes y fíjate que conecto mucho contigo porque el libro justamente está lleno de preguntas, de hecho es para que uno también escriba y son preguntas que uno debería de hacerse en diferentes momentos, como qué valoro yo, cuáles son mis valores profundos, para mí qué es importante encontrar en el trabajo, ¿sabes? ¿Qué valoro yo de mi jefe también? ¿Qué valoro yo de mis compañeros? ¿Qué valoro de mi día a día? O sea, como ese tipo de cosas que tú hablabas mucho, me siento muy identificada porque de hecho busqué también plasmarlo también un poco acá en el libro, ¿no? Como en momentos difíciles de la vida hay que hacerse preguntas profundas para poder salir de situaciones complejas en las que todos seguramente pues pasamos. Entonces te quiero obsequiar Ay, Mo, muchas mi gracias. segundo libro, Enamórate Lo del lunes. leeré, lo leeré y seguro te daré mis comentarios. Ay, maravilloso, me honrarías un Muchas montón. gracias. Gracias, Joana. De verdad que qué espacio tan espectacular, maravillosa, me encanta. O sea, tienes una filosofía de vida divina. Sé que esto va a ser una lección para muchas y muchas personas, le va a llegar al corazón a muchas personas. Y gracias nuevamente por el espacio, por tu tiempo y por regalarnos todo ese conocimiento que nos lograste transmitir en estos 60 minutos. Muchas gracias a ti, Claudia, y de verdad quedo a las órdenes. Gracias. Gracias al Hotel 4 Points by Sheraton Tequendama. Su historia y sus espacios renovados son el escenario ideal para nuestro podcast.